Saludos amigos y bienvenidos a esta edición 78 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver en esta versión de vídeo a través del canal de YouTube Profesor Ángel Rosa, el fanpage Facebook Profesor Ángel Rosa y en todas las aplicaciones de audio podcasting que se utilizan actualmente. Estoy grabando este episodio justo antes del fin de semana en el que por segunda vez en su historia el Partido Popular Democrático ha convocado a las urnas a sus seguidores como cosa propia para escoger al presidente o presidenta de ese partido. La primera vez que eso ocurrió fue en el año 1994, de camino para las elecciones de 1996. Y en aquel momento que la ley electoral era otra, que los calendarios electorales también eran otros, se resultó en una competencia en las postrimerías o en los tiempos posteriores, debo decir, al liderato de Rafael Hernández Colón, luego de la derrota de 1992, entre el entonces alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, el ex juez del apelativo, Beto Morales, el ex comisionado residente en Washington, Antonio J. Colorado, el entonces senador Marcos Rigau, del Partido Popular, y Víctor de la Cruz, un militante y líder de gremios de populares en el servicio público. En aquel momento, la primaria que escogió al presidente del partido resultó en la candidatura a la gobernación, porque eran tiempos en que se radicaba la candidatura mucho antes, en el año preelectoral, y se daban las primarias todavía en el año preelectoral, lo que dejaba libre el año electoral completo para el que resultara electo para hacer campaña. Héctor Luis Acevedo, que tenía una maquinaria política aceitada en la capital y que venía de ser comisionado electoral de ese partido anteriormente, y también secretario de Estado, segundo al mando en el gobierno de Rafael Hernández Colón, no tuvo que hacer mucho esfuerzo para imponerse, y eso lo catapultó a la candidatura a la gobernación contra Pedro Rosselló en el año 96, que todos recordamos el resultado. Héctor Luis Acevedo se convirtió en ese momento en la persona que por más votos había perdido la candidatura o la gobernación de Puerto Rico frente al PNP. En esa elección, el PNP por primera vez sobrepasó la marca del 1,000,000 de votos que obtuvo el entonces gobernador Rosselló. De allá para acá ha cambiado mucho la historia, los tiempos han cambiado y el Partido Popular está en una situación completamente distinta a la de aquellos años en los que ya se auguraba su decadencia institucional. Esta vez la elección interna se convoca con un calendario electoral que debió haber escogido en asamblea al presidente o presidenta de ese partido a finales del segundo año del cuatrienio, o sea, el año pasado, 2022, y que por razones de logística y de desorganización institucional en la Pava tuvieron que posponer hasta 1 de febrero de este año y luego mayo. El 7 de mayo será la elección, que desde el momento en que estoy grabando será el próximo domingo. Pero eso está divorciado por completo de la realidad de las candidaturas electorales, porque en la nueva ley electoral, que repite un poco los mismos calendarios de la anterior, del Código Electoral de 2011, las candidaturas se tienen que radicar en el mes de diciembre del año preelectoral, eso sería en diciembre de este año, y las primarias para puestos electivos de los partidos que celebran tal evento se llevan a cabo en junio del año electoral, 6 meses después de la radicación de las candidaturas. Quiere decir que la persona que resulte electa o electo presidente del Partido Popular ahora tendrá que refrendar su candidatura, porque el reglamento del partido sigue diciendo que el presidente tiene que ser el candidato a la gobernación en el año electoral. Así que la persona que salga electa ahora en mayo tendrá que refrendar en diciembre una candidatura a la gobernación mientras permanece la presidencia del partido, para que si no hay nadie que le rete a esa candidatura en diciembre, cuando deben cerrarse las aspiraciones de todos los candidatos a elección general, pues se celebre
o no se tenga que celebrar la primaria. De lo contrario, y de ocurrir retos en diciembre, habrá una segunda primaria, que será, como dice la ley, en junio del año que viene. Todo esto ha traído una logística en la que ha sido muy difícil para el Partido Popular levantar el interés y el ánimo en esa elección, aún en los días en que estoy hablándoles. Apenas a menos de una semana de esa elección especial, no da la impresión de que haya el entusiasmo ni la movilización necesaria entre los militantes del partido, que es mucho más pequeño de lo que era en 1994. Estamos hablando de, en aquella época, un partido que aglutinaba a más de 900,000 electores y que hoy día, según los resultados de 2020, apenas llega a los 400,000 electores. De forma que les contagie y que consigan una participación el domingo 7 de mayo que desactive la posibilidad de un reto en diciembre, porque sea tan masiva que legitime el resultado y el liderato de la persona que salga electa o electo el 7 de mayo. Eso no parece ser lo que va a ocurrir. De hecho, en el jueves se acaba de anunciar que los centros de votación, que se había dicho serían uno por cada precinto electoral en la isla, en realidad no lo van a hacer así, que serán en vez de 114 centros de votación, escuelas, unos 108 centros de votación, porque en una lista de municipios pequeños de poca población no vale la pena abrir para la población de ese pueblo 2 centros de votación, aunque haya la existencia de 2 precintos en esos municipios, que en gran medida es porque se necesita completar con porciones de municipios hoy día la circunscripción de lo que es un precinto electoral, que es en base a población. No es por exceso de población que estos pueblos tienen más de un precinto, sino al contrario, por falta de población. Por lo tanto, el partido ha decidido en una lista de pueblos multipresintales no abrir el centro en cada precinto y reducir entonces los lugares de votación a 108. ¿Cuáles son esos pueblos? Vega Alta, Aguadilla, Yauco, Adjuntas, Gurabo y Las Piedras. En otros municipios grandes, multipresintales como San Juan, Ponce, Bayamón, Guaynabo, pues habrá más de un centro de votación. En el resto de los municipios, no importa su extensión territorial ni dispersión de la población, habrá un solo centro de votación, lo que impide movilizar y conseguir una buena participación, porque en muchos lugares el centro de votación va a quedar muy distante de donde reside el popular que quiera votar. Por otro lado, siempre ocurre, y es imposible que no ocurra, hay confusión sobre la ubicación de los centros de votación, lo que también augura que ese día puede haber gente que no sepa dónde ir a votar y por lo tanto termine hastiada, cansada y decida entonces no votar. Todo esto lo estoy discutiendo porque da cuenta de 2 cosas. Primero, lo pobremente organizado que está el Partido Popular en este momento. Y segundo, el reto que es para las posibilidades de triunfo de ese partido en el año próximo, es la pobre participación. Se estima por conocedores de esto que la participación oscilará entre los 30,000 a los 50,000 electores. Los más entusiastas se arriesgan a decir que quizás un poco más de 50,000 electores, pero menos de 100,000. Lo cual significa que para la elección del presidente o presidenta de ese partido, que tradicionalmente, hay que decirlo, se daba en una asamblea de delegados, y esta vez se ha decidido abrirlo a una votación general entre populares, el partido pueda estar llevando menos de una tercera parte de los electores que según la elección de 2020 lo componen por el voto íntegro, por la medición de voto íntegro. Eso de por sí va a hacerle cuesta arriba a quien salga electo la legitimidad de su liderazgo. Porque aunque la teoría dice que solamente cuentan los que votan, también se tiene que lograr una participación significativa para que esos que votan y los que salen electos reciban el reconocimiento de los miembros de la colectividad. Y dificultará, por lo tanto, el manejar situaciones internas que el partido tendrá que resolver antes de la radicación de las próximas candidaturas. Por ejemplo, está
el de las finanzas del partido. Por ejemplo, está el de la reorganización y selección de candidatas y candidatos a alcalde en todos los municipios de Puerto Rico. Por ejemplo, está la sustitución de líderes y alcaldes que han estado impugnados por temas de corrupción y por temas de proyección y ante la justicia, que tendrán que trabajarse desde la disciplina interna y que tendrá que trabajar quien salga electo luego de una competencia de 3 participantes. Los candidatos el domingo son la alcaldesa de Morovis, vicepresidenta actual, Carmen Maldonado, el alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, y el representante por acumulación, Jesús Manuel Ortiz. He dicho en análisis en otros medios de comunicación que la elección se asemeja a una especie de trampa para el que salga electo, porque el que no o la que no salga electa o electo, simplemente, pues, luego de procesar el golpe anímico que significa una derrota, reorganiza sus aspiraciones, radica en diciembre una candidatura a la reelección y no tendrá problemas en ser reelecta o reelecto al puesto que actualmente cada uno de ellos ostenta. Pero quien gane va a tener que hacerse cargo de la presidencia, enfrentar la radicación de candidaturas en diciembre próximo, para que si surgen candidatos, como ya expliqué, la primaria sea en junio. No radicar desde la presidencia la candidatura a la gobernación es lo mismo que reconocer un fracaso político de quien quiera que esté allí. Y radicarla y enfrentar un reto significará una segunda primaria antes de la elección general, con el potencial que siempre tiene de división y descontento cualquier proceso primarista en cualquier colectividad, sobre todo las primarias de ley que en Puerto Rico se celebran apenas meses antes de la elección general. Muchos populares se consuelan con pensar que si hay una primaria entre Jennifer González y el gobernador Pierluisi para la gobernación, pues la circunstancia es la misma, pero no es exactamente la misma circunstancia, a pesar del desgaste que pueda tener el gobernador o quien sea la candidata del PNP, si es que prevalece Jennifer, por los 8 años de gobierno PNP y por todas las insatisfacciones. ¿Por qué les digo que no será lo mismo? Pues porque si asumimos que quien gane en mayo será también el ganador de una primaria en junio próximo, pues esa persona irá a las elecciones generales con el costo político de haber derrotado a por lo menos 3 que sepamos. Habrá que ver si surge alguna candidatura oficialmente, porque ya ha dicho el senador Juan Zaragoza y ha advertido el actual presidente del partido del Senado, José Luis Dalmau, que acarician la idea, potencialmente 5 o 6 candidaturas que haya derrotado. Y de lo contrario, si no prevalece en esa segunda primaria, la persona pues desaparece del panorama político, lo cual a mí me parece una especie de forma de ajusticiar a un líder político en un partido en el que el liderato es escaso y en el que sus puestos están altamente cuestionados. Todo esto es una cantidad de retos políticos, sin contar el partido con el dinero necesario y con las recaudaciones de fondos necesarias para que significan todos estos eventos, que realmente ponen en desventaja al Partido Popular, no importa cómo usted lo quiera mirar, excepto que haya un colapso dramático de la candidatura del PNP, ya sea por temas de corrupción o arresto, o ya sea por una lucha fratricida que sea peor que lo que ocurrió en el verano de 2019 al interior del PNP. Y aún así, luego del verano de 2019, el PNP prevaleció. O sea que el Partido Popular se juega aquí no solamente sus candidaturas, sino su subsistencia y prevalencia como un partido principal en Puerto Rico o como principal partido de la oposición. Todas estas luchas y estos procesos intestinos tienen el potencial de devaluarlo a un partido de oposición, pero no principal. Y esa es una prueba que tendrán los populares y el liderato que obtenga el mandato en estos procesos que sobrepasar, que sobreponerse antes de la elección general en noviembre. Curiosamente,
ninguno de los candidatos a esta elección de mayo 7 ha logrado que se sienta su liderato como el liderato definitivo. Es una de las candidaturas y de elecciones especiales que más atención mediática ha despertado en los últimos tiempos. No tanto, pienso yo, por la novedad de una competencia en el Partido Popular, que no tiene nada de novedoso, sí que porque es el primer evento que se puede llamar electoral en Puerto Rico para el calendario de 2024. Y los medios de comunicación, canales de televisión, periódicos, estaciones de radio, están utilizando el evento para medir sus fuerzas en la competencia comercial que se da entre los medios de comunicación para dar a conocer sus marcas de cobertura electoral de camino al año electoral, para dar a conocer quiénes son sus talentos, para realzar, ¿no?, el dominio de una audiencia, sobre todo en el camino de una temporada electoral que siempre produce ingresos importantes para los medios de comunicación. Esa es la razón realmente por la cual esta elección ha tenido la atención mediática que ha tenido. De lo contrario, y como ha sido demostrado en la semana previa a la elección, cualquier otro asunto le desplaza el protagonismo. Fíjense cómo el pasado miércoles la vista de causa probable, que no tuvo conclusión, contra la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, que viene después de un presunto problema de violencia doméstica en el matrimonio del representante popular Orlando Aponte, del cual se libró porque su esposa retiró la orden o la petición de orden de alejamiento que había interpuesto y que había obtenido ex parte. Le restaron y le quitaron el protagonismo a la elección del Partido Popular justo en los días previos. Y el jueves, el virtual candidato a comisionado residente del Partido Popular, Pablo José Hernández Rivera, nieto del ex gobernador y ex presidente de ese partido, Rafael Hernández Colón, al anunciar la composición oficial de su comité de campaña, que lo convierte ya en la única persona que tiene asegurada su candidatura para 2024 dentro del Partido Popular, en términos, ¿verdad?, generales, en términos de la isla de Puerto Rico por completo, logró no solamente posicionarse nuevamente como la figura más importante o más atractiva o central de ese partido, inclusive por encima de quienes aspiran a su presidencia, sino fundamentalmente de acaudillar alrededor suyo las buenas noticias de parte del Partido Popular para los populares. Eso todo es un síntoma del problema institucional que engendra esta competencia, que curiosamente termina siendo más dañina para quien la gane que para quien pierda. Algo realmente absurdo. Así que veremos cuál es el resultado. En el momento en que yo estoy grabando es imposible predecir un resultado, y además pienso que no es tanto el resultado de quién prevalezca en esa elección lo que van a estar observando no solamente los populares, sino los observadores políticos en Puerto Rico. Más bien será la participación que logre el evento y las expectativas cumplidas o incumplidas que el Partido Popular pueda proyectar las que realmente se convertirán en protagonistas de esta competencia. Y claro, el hecho de que aún con esta competencia de mayo, el menú que va a servir al electorado general, el Partido Popular en este momento, muchos piensan que aún no está completo y que habrá gente siempre esperando el segundo round de forma que pueda aparecer una mejor opción. Todo esto está por observarse y obviamente lo estaremos analizando, pero ciertamente es un segundo evento de esta naturaleza en un partido que cuando uno lo observa cercanamente parece uno totalmente distinto al de aquellos ya lejanos años 90 en los que la circunstancia no era halagadora ni auguraba un buen futuro, pero obviamente tenía una fuerza institucional mucho mayor. Les agradezco como siempre la atención a este podcast y les espero aquí para discutir los resultados de esta elección y de otros eventos políticos que se están desarrollando en Puerto Rico. Discutiremos también el desenlace, si alguno, del proceso contra la representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, la próxima semana en otra edición de Las Cosas Como Son.
Hasta entonces, muchas gracias.